El nombre de Vladimir Komarov está en los libros de historia por dos razones distintas. Fue el primer cosmonauta que voló al espacio 2 veces, y también el primer explorador espacial en morir durante una misión. Miembro del primer grupo de cosmonautas, era muy apreciado por sus compañeros. Muy querido por todos, Komarov pronto fue conocido por sus colegas como Volodya, una forma lúdica y cariñosa de su nombre de pila. Pavel Popovich, también de ese primer destacamento, dijo de Komarov: era uno de los más viejos de nuestro grupo, ya era ingeniero cuando se unió a nosotros, pero nunca miró por encima del hombro a los demás. Tenía un corazón cálido, era resuelto y trabajador. El prestigio de Volodya era tan alto que la gente acudía a él para discutir todas las cuestiones tanto personales como de trabajo. Vladimir Komarov nació en Moscú el 16 de marzo de 1927 y pasó su infancia en esa ciudad. Le encantaba la tranquila calle Tercera Mestchanskaya, en la que vivía. Encima de un viejo armario en su dormitorio, guardaba una admirada colección de maquetas de aviones que él mismo había fabricado, mientras que en el interior del armario había fotos de aviones, revistas y una hélice que había recortado cuidadosamente de una lata. Pero lo que más le gustaba, era subir las escaleras de su casa, a través de una estrecha puerta en el rellano superior, y cruzar un ático oscuro y silencioso hasta la ventana de la buhardilla. Desde allí, la ciudad de Moscú se extendía ante él, pero no era la vista lo que le fascinaba, sino los aviones que volaban por encima. A una edad muy temprana, podía identificar los diferentes cazas o bombarderos, por el sonido de sus motores antes de que aparecieran. Su pasión por los aviones se hizo más fuerte a medida que crecía. A los 15 años, Komarov se matriculó en una escuela de aviación, y se incorporó oficialmente al Ejército Rojo en julio de 1945. Esto ocurrió pocas semanas después del final de la Segunda Guerra Mundial, conocida en la Unión Soviética como la Gran Guerra Patriótica. En 1960, Komarov fue uno de los 20 pilotos seleccionados como primer grupo de cosmonautas, pero tendría que superar muchas dificultades, antes de llegar finalmente al espacio. Poco después de su selección, cayó enfermo y fue hospitalizado para una operación de una hernia rota. Tardó 6 meses en recuperar la salud, y luego se reunió con sus colegas en el Centro de Entrenamiento de Vuelos Espaciales. A pesar de los temores de que se hubiera retrasado demasiado en el programa de entrenamiento, pronto consiguió ponerse al día con los demás. Su diligencia y perseverancia se vieron recompensadas, cuando fue asignado como segundo refuerzo de Pavel Popovich para Vostok A. Luego pasó a ser el primer refuerzo, cuando el cosmonauta que originalmente ocupaba ese puesto, fue inhabilitado médicamente. Durante un tiempo, pareció que Komarov podría tener la oportunidad de volar él mismo una Vostok, cuando se ideó un ambicioso programa de vuelo, que consistiría en 3 naves volando en el espacio, al mismo tiempo. Finalmente, se decidió que solo serían 2 naves espaciales, y una de ellas llevaría a la primera mujer al espacio, Valentina Tereskova. En febrero de 1964, el programa Vostok se dio por terminado, pero el diseñador jefe, Sergei Korolev, recibió la orden directa de convertir una de las 4 naves Vostok en una nave capaz de transportar 3 cosmonautas. La principal causa de esta decisión fue el inminente primer vuelo de la nave espacial biplaza, Géminis de Estados Unidos. Se necesitaba algo aún más espectacular y audaz, algo para convencer a los americanos de que la Unión Soviética todavía tenía una ventaja sustancial en la carrera espacial. El tamaño de esta nueva nave, bautizada como Voskhod, causó considerables dificultades para el asediado Korolev, pero al final se las arregló para meter 3 asientos. Esto se logró a costa de la seguridad. Mientras que los cosmonautas del Vostok habían utilizado los asientos eyectables para saltar en paracaídas hasta un aterrizaje seguro, la tripulación de la Voskhod
se vería obligada a permanecer en la cápsula de descenso hasta el aterrizaje, lo que estaría lejos de ser un aterrizaje confortable. Además, para ahorrar peso y debido a la falta de espacio dentro de la nave, los ingenieros decidieron prescindir de los trajes espaciales protectores de la tripulación. Se inició una batalla entre las distintas instituciones y departamentos que querían tener su propio representante en la tripulación. La política de los programas Vostok era que los asientos serían ocupados únicamente por pilotos calificados de la Fuerza Aérea. Ahora, 2 asientos adicionales estaban disponibles, y la Oficina de Diseño de Korolev, la Academia de Ciencias, y el Ministerio de Salud Pública, todos querían su propio hombre a bordo. Duraron varios meses las discusiones, pero al final se llegó a un acuerdo. Se decidió que la tripulación estaría formada por Komarov como comandante, con Konstantin Feokeitistov, adjunto del jefe de diseño, y Boris Yegorov, médico. El Voskhod fue lanzado el 12 de octubre de 1964, y regresó tras un vuelo de 1 día y 17 minutos. Tras un aterrizaje seguro, el aliviado Korolev dijo que no podía creer que la tripulación hubiera sobrevivido y regresado de la órbita en una sola pieza, ya que simplemente no creía que fuera posible convertir una Vostok de un solo hombre en una nave espacial para 3 personas. Aunque se informó profusamente que Komarov había estado probando los sistemas de la nave espacial, mientras sus 2 compañeros realizaban experimentos médicos y geofísicos, en los últimos años quedó muy claro que la verdadera tarea de la tripulación era llegar al espacio, dar unas cuantas vueltas alrededor de la Tierra y volver a bajar. Había muy poco espacio en la nave espacial para hacer cualquier otra cosa. Lo importante era la propaganda, todo lo demás era secundario. Sin embargo, el regreso de la tripulación fue eclipsado por otros acontecimientos en la Unión Soviética. Tras su exitoso aterrizaje, los miembros esperaban la tradicional llamada telefónica de felicitación del secretario general del CRS, Nikita Khrushchev, pero esperaron en vano. El día en que aterrizaron, Khrushchev había sido depuesto y reemplazado por Leonid Brezhnev, que saludó a los cosmonautas tras su regreso a Moscú el 19 de octubre. El vuelo de El Voskhod fue seguido 6 meses después por el de El Voskhod 2. Durante esta misión de 26 horas, el cosmonauta Alexei Leonov consiguió robar otra primicia espacial a los estadounidenses, al realizar el primer paseo espacial de la historia. Aunque el mundo esperaba el siguiente logro de los vuelos espaciales soviéticos, no hubo más que un curioso silencio durante los 2 años siguientes. El 23 de abril de 1967, el silencio autoimpuesto llegó a su fin cuando la agencia de prensa soviética informó del exitoso lanzamiento de la Soyuz U-1, que transportaba al veterano cosmonauta Vladimir Komarov. Mientras que la mayoría de la gente simplemente aceptó la noticia, los investigadores del programa espacial soviético estaban muy entusiasmados. Fue históricamente significativo que por primera vez un cosmonauta volara en una segunda misión, pero lo que realmente captó su atención fue el nombre de la nave espacial, Soyuz, que significa unión, y aunque podría haber sido una simple referencia a la URSS, muchos pensaron que se refería realmente a un acoplamiento planeado con una segunda nave. La nave de Gagarin se llamaba simplemente Vostok, y la de Germen Titov, Vostok 2. Lo mismo ocurrió con Voskhod y Voskhod 2. Los observadores consideraron que esta designación numérica tenía implicaciones significativas, y tenían razón, la Soyuz 2 ya estaba en la plataforma de lanzamiento. Pero entonces las cosas empezaron a ir mal. Poco después del despegue de Komarov, experimentó algunas dificultades serias, y resolverlas se convirtió en su principal objetivo. En primer lugar, uno de los 2 paneles solares destinados a suministrar energía a la Soyuz U-1, no se desplegó poco después de que la nave alcanzara la órbita. Luego, a pesar de varios intentos,
Komarov fue incapaz de alinear manualmente su nave después de que el sistema de orientación automática fallara. La Comisión Estatal fue informada de que el lanzamiento de la Soyuz 2, previsto para el día siguiente, debía posponerse o abandonarse. Esta nave estaba prevista para transportar a 3 cosmonautas, 2 de los cuales harían un paseo espacial desde la Soyuz 2 hasta la nave de Komarov y los 3 aterrizarían en la Soyuz 1. Increíblemente, la recomendación fue ignorada, y los preparativos para el segundo lanzamiento continuaron. Solo horas más tarde, cuando se hizo evidente que Komarov era incapaz de rectificar la situación de la orientación, se tomó finalmente la decisión de cancelar el lanzamiento de la Soyuz 2. Durante la mayor parte de las 27 horas, Komarov trabajó desesperadamente para ganar control de su nave, pero sus esfuerzos fueron en vano, y finalmente recibió la noticia de que la Soyuz 1 sería devuelta a la Tierra. Un primer intento fracasó al momento de la reentrada, pero un segundo intento en la 19ª órbita fue un éxito, y la Soyuz 1 se precipitó a la Tierra. Pero en este momento, las cosas empezaron a salir terriblemente mal para Komarov. El paracaídas principal no se desplegó, debido a un fallo de diseño en el contenedor. Esto significó que solo se abriese un paracaídas de arrastre más pequeño, y a la vez, se desplegó el paracaídas de reserva, y este plan de contingencia habría tenido éxito, si no fuera porque el paracaídas pequeño se enredó en el paracaídas de reserva. Komarov, sentado ansiosamente en el módulo de descenso en caída libre, se habría dado cuenta en ese momento de las terribles fallas y que, no había nada que pudiera retardar su caída a la Tierra. Se percató entonces que estaba a punto de morir. Cuando la nave Soyuz 1 se estrelló contra el suelo a gran velocidad, los pequeños motores de los cohetes de frenado, diseñados para disparar momentos antes de un aterrizaje normal, explotaron. La cápsula destrozada estalló en llamas. Muchos años después, se publicaron horribles filmaciones tomadas poco después del accidente. En ellas se veían claramente los restos, aún en llamas, de la nave y los intentos desesperados por extinguir el fuego. Más tarde, los equipos de recuperación no pudieron hacer más que extraer lo que pudieron encontrar de los restos carbonizados de Komarov, para transportarlos de vuelta a Moscú. Las mismas imágenes también mostraban lo que parecía ser una pequeña tumba provisional, cubierta con la gorra de un oficial. En 1992, el Moscow News informó que en los días siguientes al accidente, algunos jóvenes campistas habían encontrado más restos humanos enterrados en el lugar del accidente. Sin embargo, este informe fue refutado posteriormente y se aclaró que en realidad se encontraron pequeños restos del módulo de descenso de la Soyuz 1. La muerte de Komarov fue un golpe tremendo para el programa espacial soviético, y toda la nación se sumió en una tristeza colectiva. Sus restos fueron enterrados en el muro del Kremlin, con todos los honores militares el 26 de abril. En ese momento no se sabía que Yuri Gagarin había sido en realidad el apoyo de Komarov para la misión. Tampoco Gagarin ni nadie podía saber que menos de un año después, otro funeral tendría lugar a pocos metros de distancia, esta vez para el primer y más famoso hombre del espacio. El vuelo de la Soyuz 1 estuvo rodeado del habitual secretismo, lo que provocó una serie de rumores igualmente habituales sobre la muerte de Komarov. Se decía que su esposa, Valentina, había sido llevada al control de la misión para dar una emotiva y llorosa despedida a su marido. Se dijo que el primer ministro Alexei Kosygin había hablado con Komarov, diciéndole al cosmonauta que su país estaba orgulloso de él, y de su sacrificio por el programa espacial. Durante el reingreso del módulo de descenso, las estaciones de escucha americanas captaron los desesperados y lastimeros gritos de Komarov, mientras caía en picado a la tierra, maldiciendo y renegando de un gobierno que le había ordenado realizar un vuelo en una nave plagada de problemas, que fue lanzada mucho antes de estar lista. Los observadores serios del programa espacial soviético
Están absolutamente seguros de que estos rumores son falsos. Para empezar, el control de la misión del programa estaba situado en Yevpatoria en Crimea, mientras que la esposa de Komarov habría estado en su casa de Moscú. Además, el control de la misión habría perdido el contacto con el cosmonauta, poco antes de que el módulo de descenso se separara de los otros dos módulos de la nave. Esto era un hecho perfectamente normal. Para cualquier nave espacial que regrese, el aire ionizado que la rodea provoca un apagón de radio de varios minutos. Cuando el reingreso fue exitoso, Komarov habría sentido que cualquier peligro real relacionado con su vuelo había terminado. El fallo de su sistema de paracaídas no tenía nada que ver con los problemas que había encontrado en la órbita y habría sido una sorpresa para el cosmonauta, que descendía a pocos segundos de un aterrizaje planeado. El regreso anticipado de Komarov al espacio, y su muerte, probablemente salvaron la vida de los 3 cosmonautas, que se preparaban para volar al espacio a bordo de la Soyuz 2. 2 habrían perecido con él, mientras que las investigaciones revelaron posteriormente que el contenedor del paracaídas del Soyuz 2 presentaba el mismo fallo de diseño que el del Soyuz 1, lo que habría irremediablemente matado al tercer cosmonauta. Komarov, sin saberlo, fue el salvador de sus 3 camaradas cosmonautas.